Buenas noches, Yahweh les bendiga. Doy gracias a Yahweh por el privilegio de permitirme hoy pues compartir de su palabra. Como veníamos estudiando el libro de Samuel, quedamos en el capítulo 10, vamos para el 10, entonces pues esta noche vamos a continuar. Segunda de Samuel, capítulo 10, pero antes de eso vamos a orar para que sea Yahweh quien esté hablándoles a ustedes. Padre, te damos gracias en esta hora, adoramos y exaltamos tu nombre, Rúa. Gracias por este momento, porque tu presencia, oh Yahweh, está aquí con nosotros. Porque eres tú, oh Padre, que nos das la oportunidad de poder estar unidos como un pueblo delante de ti, Padre. Y conoces nuestros corazones y sabes el deseo que tenemos, Padre, de seguir escuchando de tu palabra y que sigas enseñando a nuestro Rúa, a nuestro Nefes, Padre mío. Queremos que sigas hablando a nuestra alma, a nuestro espíritu, que sea ese bálsamo para el que lo necesita, pero también sea esa agua para aquel que también necesita, Padre, de tu agua. Padre, gracias. Oro para que seas tú hablando a nuestras vidas, a que nuestros oídos sean abiertos, a que nuestro corazón esté dispuesto, Padre, para que tu palabra haga lo que tiene que hacer en nosotros, papá. Pido que tu presencia sea moviéndose de manera sobrenatural en cada uno, oh Padre, donde se encuentran mis hermanos, y que tu presencia, oh Yahweh, traiga sobre ellos tu revelación, tu liberación, oh Yahweh, tu palabra también de consuelo, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, dice la palabra. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Anún su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Anún hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegando los siervos de David a tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún, su señor: ¿te parece que por honrar a David, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Así como empieza este capítulo, después de, o sea, aquí hablamos que después de que Yahweh le dio la victoria a David, que se habla en el capítulo 8 de este mismo libro, de que Yahweh le permitió vencer a los filisteos, a los sirios, tomar una de las principales ciudades de los filisteos y someter a los de Moab como siervos. Todo eso Yahweh le permitió tener la victoria a David. Entonces, después de eso fue que aconteció que David que este rey se murió y David quería tener pues misericordia de su hijo en honor a su padre. Ahora, el versículo 2 dice que David, al querer tener misericordia con Anún, que era el hijo de Naas. Naas, la palabra aquí mismo dice que es un amonita. Sabemos que los amonitas son descendientes de Lot con su hija menor, y que estos pues son enemigos del pueblo de Yahweh.
sabiendo esto, pues habla aquí de esta misericordia y yo empecé a buscar esta misericordia bíblicamente para ver cuál es esa misericordia que David hablaba de que tuvo pues Naas con él, y bíblicamente yo no la encontré, más buscando en unos comentarios según la tradición oral israelita, hay un comentarista que es Josefo, habla de que en los tiempos de que cuando David, Saúl lo estuvo persiguiendo y David huía de Saúl, pues Naas también era un enemigo de Saúl, ¿sí? Y esto hizo que Naas se identificara con David, pues, y en el transcurso de ese tiempo, pues Naas apoyaba a Saúl pensando, Naas apoyaba a David pensando de que como pues tenían un enemigo en común, en ese entonces pues era el rey Saúl. Pero eso dice este comentarista Josefo, pues que pudo ser esa misericordia que aquí registra el 2 de Samuel, que David dice que tuvo con él. Entonces, a raíz de esto, pues David quiso tener esa misericordia mostrándosela a su hijo. Ahora, pues que ya su padre había muerto. Seguimos leyendo el versículo 3. Dice, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún, su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Nosotros vemos en el capítulo anterior, el capítulo 9, que pues Señor también me permitió hablar sobre esto, hablamos sobre una misericordia que David tuvo con uno de los descendientes de Saúl, sabiendo todos la sentencia que ya tenía esta familia de Saúl. Aún así, Yahweh permitió que tuviera esta misericordia. Resalto esto, ya que aquí hablamos de una misericordia que quería tener David a este rey que era pagano y que era enemigo del pueblo de Yahweh. Entonces, no fue porque Yahweh le dijo que tuviera misericordia, sino porque aún la palabra lo registra, dice que él quiso, pero Yahweh no lo mandó. No fue lo mismo que pasó en el capítulo 9, que aún Yahweh lo permitió y él lo quiso hacer. Entonces vemos que nosotros debemos tener misericordia de quien Yahweh pues quiere tener misericordia. Eso no implica de que si a ti te hace un favor a alguien, una persona que no conozca a Yahweh, o aún que conozca a Yahweh, o independientemente de cualquiera de las circunstancias que pasen, eso no nos liga a nosotros a que tenemos que devolver el favor. Lo digo de esta forma porque aquí quien manda y quien nos permite ver de quien debemos tener misericordia es cuando Yahweh nos dice de tal podemos tener misericordia. Y es un ejemplo claro, pues con estos dos versículos, con estos pasajes que les estoy compartiendo, que es de Segunda de Samuel capítulo 9 y ahora Segunda de Samuel capítulo 10, hablando del hijo de Jonathan y ahora hablando de este rey, del rey Naas.
¿Quién era el rey Naas? Era, como había dicho, un descendiente de Lot. Y si buscamos en Primera de Samuel 11, desde el capítulo 1, aquí hay algo que dice que quién es este mismo Naas del que habla David. Dice, después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió con estas condiciones, haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saquen el ojo derecho y pongan esta afrenta sobre toda Israel. Entonces los ancianos de Jabe le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajero por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contestaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el rúa de Yahweh vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Yahweh sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Entonces, aquí vemos que este Naas ciertamente era un enemigo del pueblo de Yahweh, que en realidad, como la palabra dice, que era una afrenta que él quería hacer al pueblo de Yahweh, o sea, quería avergonzarlos. Esta afrenta que este Naas quería hacer al pueblo, Yahweh permitió en su momento, cuando Saúl pues estaba como rey, librar a su pueblo por manos de Saúl y salir victoriosos. Seguimos en el versículo 4 de Segunda de Samuel, capítulo 10. Dice, entonces Anún tomó los siervos de David, le rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Aquí vemos que este hijo de este rey, Naas, quería hacer lo mismo. Anún quería hacer lo mismo que su padre hizo y que está registrado en el libro que acabamos de leer, que era Primera de Samuel. Quería afrentar, avergonzar y, bueno, no quería, sí lo hizo, lo hizo. Y deshonrar es la palabra que estaba buscando, deshonrar al pueblo de Yahweh. Y miren que lo que hizo, pues yo busqué y dice que en Levítico 19:27 dice, no haréis torsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. O sea, es como un decreto o un mandato que Yahweh había dicho para que su pueblo no se cortara, no cortara las barbas. Y vemos que este hombre que no pertenece al pueblo de Yahweh, pues lo hizo con estos mensajeros que David había mandado, y no solamente le cortó las barbas, sino que también dice que le cortó la ropa hasta las nalgas, y exponiéndolos a la vergüenza. Entonces vemos que sí creyó lograr el objetivo, pues que tuvo su padre desde un principio. Y que tuvo su padre desde un principio. Bueno, dice,
El capítulo 5, cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca, 1,000 hombres, y de Istop, 12,000 hombres. En total fueron 33,000. Vemos que ellos estaban claros en lo que estaban haciendo, estaban armando pues un ejército, porque saben que lo que ellos hicieron pues no estaba bien y que ellos lo que querían era provocar al pueblo de Yahweh. Cuando David, sigo leyendo, capítulo 7, dice: cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istop y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas, y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Elohim, y haga Yahweh lo que bien le pareciere. Me llama mucho la atención lo que Joab dice aquí en el versículo 12, que el decir de esforzarse y esforcémonos, o sea, el estar dispuesto a estar siempre, independientemente de la situación, independientemente de las circunstancias que nos rodean o en las que estemos pasando, querer y hacer lo que Yahweh nos manda. Aunque aparentemente aquí en lo que hemos leído, pues el enemigo hizo como que el pueblo, como que el ejército se dividiera, ¿sí? Pero a la final ellos nunca perdieron el enfoque, que era ir en contra de aquellos que eran sus enemigos. Y que aun cuando ellos se dividieron, pues ellos no retrocedieron al ver que la batalla estaba de esa forma. Aún así, el hecho de que Joab dijera que se esforzasen y que voy a leer nuevamente el 12, dice: esforzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Elohim, y haga Yahweh lo que bien le pareciere. O sea, nosotros estamos dispuestos, pero Yahweh es quien hace el resto, ¿sí? Y a veces se nos olvida eso, a veces pensamos que en realidad es con nuestras fuerzas, o que a veces en realidad somos nosotros quienes hacemos eso, y no es así. Cuando nosotros tenemos claro esto, solamente nos encargamos de hacer nuestra parte, y si Yahweh, todo lo que hacemos es de Yahweh, Él está al control, como hemos aprendido de todo, y pues Él hará lo que al bien le pareciere, como dice aquí. Siempre Yahweh nos va a dar la victoria. Dice: y se acercó Joás y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él.
Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Aquí vemos lo que les estaba diciendo, que Yahweh es quien se encarga cuando nosotros estamos dispuestos. Versículo 15. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir y envió a Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Soba, general del ejército de Hadadezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Elam. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel y David mató a los sirios, a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Soba, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer, como había sido derrotado delante de Israel, hicieron shalom con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Aquí vemos en lo que leímos desde el versículo 15 a este Hadad-Ezer. Este Hadad-Ezer habla la palabra también en el capítulo 8, que fue derrotado por David. Fue una de las victorias que Yahweh le permitió a David tener. Y vemos un enemigo herido que siempre está buscando otros aliados que son heridos, que están mal, ¿ve? Para ir en contra de ti, de aquel que tema a Yahweh. Entonces yo, viendo esto, digo, Yahweh, ciertamente cuán sabio es Él, porque creo que todos los que hemos leído la palabra nos damos cuenta que siempre Él, cuando mandaba a alguien a destruir a un pueblo, a sus enemigos, los mandaba, era de raíz, a veces de niños de pecho y todo eso mandaba Yahweh a que tenían que matarlos. Y aquí, pues, Hadad-Ezer, vemos que una y otra vez se levantó contra David. Entonces, podemos decir que nosotros no podemos vacilar con nuestros enemigos. Cuando sabemos que son nuestros enemigos y que en realidad no temen a Yahweh, no dejan que Yahweh en realidad cambie en ellos lo que tiene que cambiar, pues nosotros no podemos seguir como que siendo más buenos que Yahweh. Y debemos ir hasta el final, como hemos aprendido pues con la guía de nuestro pastor, porque él siempre va a ser nuestro enemigo. Hay que acabar con ellos, ya que si no se van a levantar una y otra vez, así como leímos aquí en Hadad-Ezer. Y siempre van a buscar a alguien que se sume a su causa, porque siempre va a haber alguien que va a estar dolido o ardido, o como queramos ponerle la palabra. Entonces, bueno, eso era lo que Yahweh entender en esta palabra y pues compartir con ustedes en esta noche. Padre, te damos gracias una vez más por tu bondad, gracias por tu palabra. Padre, perdónanos porque aún muchas veces no hemos hecho caso, Yahweh. Hemos querido ser más buenos que tú. O hay veces que hemos puesto trabas, Padre, para no hacer tu voluntad. Yahweh, ayúdanos a que cada día podamos continuar siendo obedientes a tu palabra,
anhelándote, oh Yahweh, y sabiendo, así como este general que tuvo la certeza de lo que tenía que hacer y la convicción de qué era lo que iba a hacer, poder enfocarnos, Padre, siempre, y ir siempre con tu ayuda y apuntando a lo que tú apuntas, Padre. Que nuestro corazón pueda entender ese lenguaje tuyo, Yahweh, que podamos caminar seguro, que cada uno de nuestros pasos pueda ser guiados por ti, Padre, y que podamos, oh Yahweh, saber cuándo y con quién debemos tener esa misericordia, Padre, que tú eres quien la brinda, oh Yahweh. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, oro porque por mis hermanos, por mi vida, oh Yahweh. Gracias porque hoy, oh Yahweh, has hablado y ayúdanos a que esta palabra cada día sea ahondada en nuestro corazón, pero también sea en el momento necesario, Padre, recordarla y hacer, oh Padre, lo que tú nos has enseñado. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te lo pedimos, Padre. Amén y amén.